Hola. Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo un caso turbio más. Si les gusta el video pueden darle like y suscribirse, ya que así me ayudarían muchísimo. Y si quieren que traiga un caso al canal solo déjenlo en los comentarios. Sin más que decir, empecemos con el video. Dennis Andrew Nielsen fue un asesino en serie y necrófilo británico. Una vez asesinada su víctima, la bañaba, vestía y convivía con el cadáver por meses. Asesinó a 15 hombres jóvenes entre 1978 y 1983 en Londres. Todos sus homicidios fueron cometidos en el norte de Londres, alternados en su residencia a través de los años en que conocería a quienes iba a matar. Este asesino también es conocido como el Jeffrey Dahmer británico, ya hay demasiados parecidos entre estos dos. Desde cómo cometía sus crímenes hasta por qué eran cometidos. Perteneciente a una familia de soldados y pescadores, Dennis Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, al noroeste de Escocia. Desde niño vivió el desarraigo emocional, sus padres no paraban de discutir y el divorcio puso fin a multitud de peleas. Criado por su madre junto a sus dos hermanos, fue la presencia de su abuelo materno Andrew lo que terminó por desestabilizar al pequeño. La educación religiosa llevada al extremo hizo que Dennis viviese la diversión como un pecado. Según su abuelo, hasta el cine suponía una tentación del diablo. Tal era la conexión entre ambos que, cuando el abuelo murió de un infarto e hicieron el velatorio en la casa familiar, la imagen de su cadáver sobre la mesa del comedor fue lo que le marcó para siempre. Aumentó su distancia con respecto a las relaciones sociales, apenas tenía amigos ni conectaba con sus compañeros de clase y, en plena pubertad, descubrió sus tendencias homosexuales. Aquella diferencia marcó el rumbo de los siguientes 10 años. A los 15 abandonó el colegio y se alistó en el ejército. Aprendió a trinchar y descuartizar reses con un cuchillo y a los 27 finalizó su servicio de forma voluntaria con rango de cabo y una condecoración. En 1972 se incorporó a la policía de Londres, pero tampoco encontró su sitio. Finalmente, trabajó como funcionario del Ministerio de Trabajo para la Oficina de Empleo de Denmark Street. Su obsesión con la muerte empezó a manifestarse durante esta época. Nielsen llegaba a casa y fingía ser un cadáver mientras, tumbado y cubierto de polvos de talco, simulaba que dejaba de respirar. Aquella fantasía fue en aumento. Su carrera criminal despegó en la Navidad de 1978, cuando a la víspera de Año Nuevo Nielsen salió de fiesta al pub Crickleo Arms. Allí conoció a Stephen Holmes, de 14 años, con quien terminó en la cama. A la mañana siguiente, Dennis temió que el adolescente se marchase de su casa en Melrose Avenue, no quería que le abandonase, así que cogió una corbata y comenzó a estrangularlo. La resistencia fue tal que el agresor tuvo que golpearlo varias veces y meterle la cabeza en un cubo de agua. El muchacho murió ahogado. Una vez asesinado, Dennis bañó y vistió el cadáver del adolescente, lo tumbó en la cama y se durmió abrazado a él. Horas más tarde, y para evitar que su compañero de piso descubriese el crimen, levantó la tarima del suelo y lo escondió durante 8 meses. Transcurrido ese tiempo, quemó el cuerpo y lo enterró en el jardín de su vivienda. Casi un año después, un turista canadiense, Kenneth Ockendon, se cruzó en la vida de Nielsen. Estaba en un pub del show y el asesino se le acercó, pasaron un buen rato bebiendo cervezas, se ofreció a hacerle de guía por la ciudad y terminaron comiendo en su piso. Todo parecía ir bien, sentían atracción mutua, pero Dennis volvió a tener miedo de quedarse solo. Sabía que Kenneth terminaría regresando a su país y no lo podía permitir. Aquellos sentimientos eran los mismos que le surgieron con el adolescente el año anterior. De pronto, Nielsen se vio cogiendo un cable para estrangular a su invitado. Una vez muerto, hizo el mismo proceso que con el menor. Lo lavó, vistió y durmió con él. Al día siguiente, metió el cuerpo en un armario y al regresar del trabajo, lo sentó en una silla de la cocina y comenzó a fotografiarlo con su cámara. Quería tener un recuerdo suyo en distintas posiciones. Durante 2 semanas, Nielsen convivió con el cadáver de Kenneth en una rutina que incluía ver la tele o comer en la mesa. Cuando llegaba la noche, lo ocultaba bajo el suelo del piso. Quería tener un recuerdo suyo en distintas posiciones. Pero a medida que pasaba el tiempo, los cadáveres se acumulaban bajo la tarima de la casa, algunos troceados, otros metidos en maletas. Ya no podía vivir de esta manera.
Antes de mudarse a Muswell, Nielsen hizo un par de hogueras para eliminar cualquier resto. En 1981, y ya en su nuevo piso, continuó matando a hombres con los que previamente ligaba. Así fue como estranguló y descuartizó a al menos 4 más. Nielsen se deshizo de algunos restos de los cuerpos, cortando partes y echándolas por el inodoro. Era principios de 1983, y tan solo 15 días después, un fontanero destaparía los asesinatos seriales del conocido como asesino de la corbata o carnicero de Muswell. El jueves 3 de febrero, varios vecinos de Cranley Gardens 23 se quejaron de que sus lavabos estaban atascados. Llamaron a un fontanero, Michael Catran, que inspeccionó las cañerías y la fosa séptica. Fue en este último lugar donde se produjo el dantesco descubrimiento. Trozos de carne putrefactos, algunos de ellos todavía con trozos de cabello. La policía arribó inmediatamente, se llevó los restos para su identificación y tras varias pruebas, el forense confirmó que se trataba de tejido humano, concretamente de la mano de un hombre. Cuando el inspector Peter Hay regresó al edificio y comenzó a interrogar a los vecinos, se topó con Dennis Nielsen. Al informarle del hallazgo, el asesino exclamó: «Dios santo, qué horror». Su intento por disimular no le sirvió de nada, su casa desprendía un olor nauseabundo. «¿Dónde está el resto del cuerpo?», preguntó el agente. Tras una pequeña pausa, Nielsen contestó: «En 2 bolsas de plástico en el armario de la otra habitación. Se lo mostraré». Sí, así de anticlimático fue su captura y confesión. Durante el trayecto hasta la jefatura, uno de los agentes le preguntó: «¿Estamos hablando de un cuerpo o de 2? 15 o 16 desde 1978, contestó el detenido. Durante el interrogatorio que duró varias horas, Nielsen dio numerosos detalles de los asesinatos, incluidos los nombres de sus víctimas. Las autoridades procedieron al registro de Cranley Gardens y se toparon con 2 bolsas grandes que contenían torsos, distintos órganos, 2 cabezas, huesos y un brazo. El hedor era insoportable pese a los ambientadores que dispuso el asesino por toda la estancia. Cuando las autoridades acudieron también al domicilio sito en Melrose Avenue y escarbaron en la tierra del jardín, hallaron restos humanos cortados en pedazos y completamente chamuscados. La forma fría y calculadora de detallar los crímenes evidenciaba premeditación y falta de remordimiento, algo que en el juicio quedó demostrado pese a que sus abogados defensores there were three of those victims were invented just to complement the continuity of evidence of the police, because to keep them happy. On a weekend, I would sort of pull out the floorboards, and I found it totally unpleasant, and get blinding drunk, so I could face it, and start the dissection, on the kitchen floor. Mm-hmm. And I'd go out and be sick outside in the garden, haul the body out. El 24 de octubre de 1983 dio comienzo el juicio contra Dennis Andrew Nielsen, acusado de 6 delitos de asesinato y 2 de asesinato en grado de tentativa. A lo largo del proceso, expertos psiquiatras y forenses echaron un pulso por imponer su criterio respecto a la salud mental de Nielsen. Sin embargo, el juez Cron Johnson zanjó el asunto. Finalmente, el jurado encontró al carnicero culpable de todos los delitos. El juez lo condenó a cadena perpetua, recomendando que su paso por la cárcel fuese de al menos 25 años. Durante ese tiempo, el asesino en serie escribió varios diarios en los que recordó y describió los detalles más macabros de cada crimen. Este psicópata creativo, como llegó a definirse él mismo, murió el 12 de mayo de 2018. Tenía 72 años y, según confirmó un portavoz del servicio de prisiones, sufrió una embolia pulmonar. Después de 3 décadas privado de libertad en su celda, Nielsen falleció tumbado sobre sus propias heces, deteriorándose durante 2 horas y media y sintiendo un dolor insoportable. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó pueden darle like y suscribirse, ya que así me ayudarían muchísimo. Sin más que decir, gracias por ver y nos vemos en un próximo video.